Este es un programa auspiciado por la familia de Puerta del Rey y su pastor David Greco. La iglesia Puerta del Rey está localizada en el 86 de Lackawanna Avenue, West Patterson, Nueva Jersey. Nuestra visión es amar a Dios con todo nuestro corazón, amarnos los unos a los otros y servir a nuestro prójimo. Alumbras mi existir, que sanas mi dolor, tu voz resuena en mí. Hoy quisiera expresar. Bienvenidos a la Puerta del Rey. Este es un momento, un lugar donde usted tendrá un encuentro con el Rey de Paz, Jesucristo, el que sana todas sus dolencias. Yo soy el pastor David Greco y ahora entremos por la Puerta del Rey. Glorioso Redentor, al amado de mi alma. Señor, en este día te queremos dar acceso a nuestros corazones. Queremos darte entrada a nuestro corazón. Señor, te quiero dar entrada a mi mente, a mi corazón, a mis decisiones. También te quiero dar acceso a esos lugares en mi corazón donde todavía lucho y luchamos con el temor, con el miedo, porque no entendemos. Señor, en este día te pido que por tu Espíritu le ministres a muchas personas que están sufriendo ataques, que, como dice Pablo, la debilidad, el pecado los ha tomado y se les ha caído encima y los está torturando con un espíritu de temor y miedo que los atormenta. Y nosotros, Señor, en este día corremos a ti para que tú toques nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser, para que, Señor, seamos sanos de este espíritu de miedo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El miedo es un principado poderoso de Satanás. Efesios 6, 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Esto no es carne y sangre, es decir, no es psicológico, no es mental, no es carne y sangre. Pero nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra señores gobernadores de este mundo, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Segunda de Timoteo, mire lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice claramente así, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. ¿Se fija usted que el temor es un espíritu? Pero nos ha dado el espíritu de fortaleza, el espíritu de amor, el espíritu de templanza, el espíritu de buen juicio, de dominio propio. Y por eso el antídoto para el temor es una relación vital y directa con Dios. Sí, la fortaleza en este versículo, ¿sabe a quién representa? La fortaleza, la fuerza, el poder, al Espíritu Santo. El amor es al Padre. Y la templanza, el dominio propio, el buen juicio representa a Jesús. La palabra, el verbo. Y cuando somos establecidos y fortalecidos en el Espíritu Santo, en el amor del Padre y la palabra de Dios, las flechas, los dardos
ardientes del enemigo, del miedo, no nos tocan. Oh, sí, él dispara, pero no nos afectan. Qué lindo, ¿no? Él no nos ha dado, no nos ha dado el espíritu de temor, pero nos ha dado el espíritu de ¿qué? De poder, de fortaleza, de amor y de dominio propio, de templanza, de buen juicio, que representan tres aspectos del carácter de Dios. Por otro lado, si no tenemos una relación íntima con el Padre, en el poder del Espíritu Santo y en la palabra de Dios, la palabra viviente, somos como una hoja que está en el viento, y cada vez que el viento sopla, en los vientos de la vida, nos vamos para donde va el viento. Y al punto de que no, una hoja que es batida por el viento, soplada por el viento, es arrancada del árbol, ¿no? y cae. Un creyente debe construir en la fundación sólida que Dios nos dio en Jesucristo, fortalecidos por su Espíritu Santo y manteniéndonos firme como un árbol plantado a la orilla de las aguas, como dice el Salmo 1, con raíces que se han introducido profundamente en la tierra. El espíritu de miedo nunca es de Dios. No. Es un espíritu malo. Le digo más. Hay muchos espíritus malos de miedo, pero hay un principado de miedo que es gobernado por la misma oscuridad. Job, por ejemplo, fíjese esto. En el libro de Job, capítulo 3, versículo 24, 25 y 26, nos explica que Satanás tiene derecho legal para poder atacar a Job. Sí, ¿saben por qué? Porque Job tenía miedo. Job dijo, pues antes de que mi pan viene, mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido. Lo que yo temía me ha venido. Ya me ha acontecido lo que temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, y vino la turbación. Es decir, lo que él temía, exactamente, fue lo que sobrevino. Job 4 dice, nos provee una descripción clara del espíritu de miedo. Dice, el negocio también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ella, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos, y un espíritu pasó por delante de mí, que hizo que se me erizara el pelo de mi carne. Se paró un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí. Y oí que decía, aquí encontramos a un espíritu malo, que la palabra de Dios llama espíritu de miedo. ¿Ha tenido usted alguna vez una experiencia así? Job dice que se le apareció de noche. Job capítulo 4, versículo 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Alguna vez ha sentido la presencia de un mal en su dormitorio, en su casa, alrededor suyo, que lo ha aterrado? Esos son los espíritus de miedo e intimidación. Mire, otro miedo que tenemos, y ahora de esto le quiero hablar en el día de hoy, bien claramente. Otro miedo que tenemos, y este era un miedo, un temor que nos ataca a todos, es el miedo al fracaso. Un versículo de la Biblia que derrota este espíritu es Proverbio 24, 16, que dice, porque 7 veces cae el justo, y se torna a levantar, mas los impíos caerán en el mal. Es decir, el justo se cae, pero se levanta. Aunque un hombre justo caiga 7 veces, la mano poderosa de Dios lo levantará. Esto sí es que esta es una buena noticia, es tremendo para mí. Si alguna vez intentamos hacer algo en la vida, de seguro que hemos experimentado ese miedo al fracaso, y algunos de nosotros hemos fracasado. Un jugador de béisbol o un jugador de fútbol, los jugadores de béisbol tienen un promedio de 300 en bateo, por ejemplo. Pero esos que batean 300 o los jugadores de fútbol que meten 40, 50 goles, 60 goles, 70 goles en una temporada, ¿saben qué?
fallan. De cada 10 intentos, 7 fallan. ¿Entendió? Sí, les va bien. Pero no se olvide que de todas las veces que ellos están jugando, no les sale todo bien. Fracasan. Fracasan 7 veces de 10 que prueban. Yo me acuerdo que cuando uno trata de hacer las cosas, uno trata y al principio a lo mejor no sale bien y no es aceptado uno, pero ¿por qué? Porque el fracaso es parte del asunto. El fracaso es común en la unidad, en la humanidad. La cuestión no es el fracaso, escúcheme bien ahora, es cómo nosotros respondemos al fracaso. Usted puede decir, mire, hay personas que dicen, ¿para qué voy a probar yo? ¿Para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a probar? ¿Para qué me voy a esforzar si me van a rechazar? ¿Sí? Esa actitud en sí ya es una actitud de fracaso. Y está alimentado por el miedo al fracaso. El no actuar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo por medio del fracaso es un fracaso. Si yo no... si no me sale bien. Si esto no me va... es el miedo al fracaso. Y quiero decirle algo que... ¿Está listo? ¿Está lista? Escúcheme bien. Dios ha hecho provisión para los fracasos de sus santos. ¿Usted tiene miedo a fracasar? ¿Usted sabe que Dios ya ha hecho provisión? Ya Dios le ha preparado un camino para salir de todos los fracasos que va a tener. Él se ha comprometido a levantarnos y hacernos parar una vez más. Y de la misma manera que Él ha hecho provisión para nuestros fracasos, debemos hacer provisión para el fracaso en nuestras vidas. Simplemente el hecho de que Él creó el perdón demuestra que Él ha hecho provisión para nuestros fracasos. Él dice, yo los perdono. ¿Sabe por qué Dios preparó el perdón? Porque sabía que íbamos a cometer errores. Si no hacemos provisión para el fracaso, nos ligaremos a un espíritu de miedo. Para poder sobrellevar esa carga, nos encontraremos negando esa realidad y nunca enfrentaremos a nuestros problemas ni haremos algo de significancia en nuestras vidas. Vamos a ser ordinarios, no vamos a hacer ningún cambio, no vamos a hacer de ningún impacto en ningún lugar, porque tenemos temor a fracasar. Y de esa manera, Satanás gana una batalla por nuestra falta de acción. Hay personas que tienen sueños y que tienen deseos y que tienen ideas de hacer, pero no hacen nada por temor al fracaso. Y yo quiero decirte algo. Si tú crees que Dios es todopoderoso, Dios en su palabra dice, sí, el justo se cae 7 veces, pero se levanta otra vez. David dice en el Salmo 20, sí, aquellos flaquean y se caen, pero nosotros flaqueamos, nos caemos, pero nosotros nos levantamos y nos ponemos de pie nuevamente. Nuevamente. Si nosotros tenemos un temor y por eso queremos evitar ciertas áreas en nuestra vida. Por ejemplo, cada iglesia enfrenta ciertos problemas de disciplina, de estructura, financieros. Y esa actitud, viene el miedo así. Pero la verdad es que eso siempre surgirá durante el transcurso de la vida. Nosotros en nuestra congregación Puerta del Rey nos estamos enfrentando a un proyecto de casi $1,5 millones. Y pensábamos que lo íbamos a poder hacer por menos de la mitad, pero cuando llegaron todos los estimados, 1 millón y casi 1,3 millones. Quiero decirle que ahí, bueno, no sé lo que fue, un temor y un miedo, y ¿sabe de qué fue? No fue temor y miedo de que Dios no iba a suplir, fue temor a fracasar. ¿Y qué van a decir? ¿Y qué esto? ¿Y si no sale? ¿Y si esto y lo otro? Pero ¿saben qué? Nos comprometimos con el Señor. Y Dios está abriendo puertas, y estamos esperando que Dios derrame de su bendición y derrame de su provisión, porque Dios ya ha hecho provisión por todo esto. ¿Me entiende? Y nosotros tenemos que conquistar ese miedo, porque la gracia de Dios fue derramada sobre todas nuestras circunstancias.
sobre todas nuestras circunstancias, las que están ahora y las que están por venir. Ya la gracia de Dios, el favor no merecido de Dios, ya ha sido derramado sobre nuestras vidas. Sí, cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestras vidas que nos traen vergüenza y producen un sentido de fracaso. Estas son las áreas que deben ser sanadas y renovadas. No debemos temerle al fracaso. Más bien, debemos aprender de nuestras fallas y dejar que Dios sane nuestros corazones. Y al evitar esas áreas de nuestras vidas que necesitan purificación, entonces negamos la realidad de nuestro dolor y nos mantenemos en un tormento. Podemos pedirle al Señor, Señor, saca esta espina de mi carne, Señor, no quiero que sea parte, pero eso no es real. En primera de Juan 1:9 dice que si pedimos, Dios nos perdona. Dios nunca nos sacará de nuestros medios si nos negamos a enfrentarlos. Sí, Señor, sácame este miedo, este temor. Enfrentemos las situaciones. Enfrentémoslas, no las neguemos. Yo sé que Dios a través de esto me está hablando a mí, le está hablando a muchas personas que se enfrentan a situaciones donde uno puede fracasar. No le vamos a tener miedo, en el nombre de Jesús. Para un creyente, los fracasos, los problemas, nos sirven como pedestales, como plataformas hacia la madurez, a medida que seamos sanados y purificados y renovados. No le tengamos miedo a los problemas. Escúchame bien ahora, no le tengamos miedo. No le tengamos miedo a las tentaciones. Los problemas y los ataques espirituales de esta vida son una realidad, en realidad son oportunidades para derrotar a Satanás. Sí. Si usted está siendo atacado financieramente, usted tiene una oportunidad para derrotarlo y para que Dios le supla financieramente. Tiene una oportunidad para desarrollar un testimonio poderoso de cómo Dios le puede dar victoria en esa área. Pero nosotros, cuando tenemos un problema, entra el espíritu de temor y miedo y queremos evitar, queremos escaparnos, queremos escondernos. Bueno, ¿cuántos de nosotros podemos decir honestamente que no nos gusta admitir que hemos cometido un error o que hemos fallado en algo? ¿Sabe por qué? No queremos admitirlo, porque tenemos miedo al rechazo. Y no queremos que alguien sepa que somos débiles. Pero Dios sabe que somos débiles. Sí, estamos hechos de polvo. Hay un miedo, hay otro miedo antes de orar. Hay un miedo que se llama el miedo al abandono. El miedo al abandono entra a nuestras vidas por medio de varios eventos. Los niños concebidos, por ejemplo, o que nacen fuera del matrimonio, o de padres divorciados, le temen al abandono. A menudo ellos se sienten rechazados y abandonados por uno o por ambos padres. La muerte de un padre a menudo produce ese mismo resultado, el miedo al abandono. Las mujeres, por ejemplo, temen ser abandonadas por sus esposos. La Biblia nos enseña que la mujer ha sido creada para el hombre, y el hombre para la mujer. La mujer ha sido creada para ser ayuda idónea. Dicho sea de paso, eso de ayuda idónea, esa palabra en hebreo es una palabra hermosa. Usted sabe, ¿alguna vez usted ha escuchado algún salmo que dice, tú eres mi socorro? ¿Tú eres mi socorro? Bueno, la palabra socorro es la palabra ayuda idónea. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros los hombres nos metemos en problemas, ¿a quién tenemos que ir a correr a pedirle socorro? A nuestras esposas. Amén. Pero cuando una mujer ha sido creada para ser ayuda idónea, siguiendo el liderazgo de un esposo justo, el hombre también fue creado para ser líder de su familia, pero cuando una mujer es despojada de la protección y seguridad que debe ofrecerle un hombre, el espíritu de miedo entra inmediatamente para oprimirla. Dios no le ha dado a esa mujer la misma dinámica espiritual para manejar este tipo de situaciones sola. Se necesita, yo he visto mujeres que son titanes, son gigantes espirituales,
pero siempre hay un precio que pagar. Porque Dios desea que el hombre y la mujer sean uno, ¿no? Sean uno para enfrentar todos los desafíos de la vida. Y cuando el protector de la familia, el hombre, se escapa o falla, esa mujer se vuelve miedosa y pierde confianza, y Dios creó a cada esposa y a cada niño o niña para que habite a salvo en la presencia de un esposo y un padre, una madre, una esposa. Y por eso la Biblia habla de esposo y esposa. Cristo, Jesús en Isaías 54 dice que el esposo cuida y protege, en la representación de Cristo, ¿no? Cuida y protege a su esposa. Los hombres necesitamos ser esposos y padres como Dios les ha mandado que sean, que nos ha mandado así eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la muerte, las enfermedades, le roban al hombre la protección y a las mujeres y a sus familias, ¿no? Y este espíritu acusador de miedo empieza a hablar y reemplaza nuestros pensamientos y sentimientos con el miedo y el temor. Necesitamos discernir que estos no son nuestros pensamientos y que no debemos temer, sino que tenemos que ser fuertes en Jesucristo. Sí, el temor al abandono, ¿no? Bueno, ¿qué es el miedo? El miedo es mi enemigo. Escúcheme bien ahora. El miedo es nuestro enemigo. Es una parte importante del reino de Satanás. Por medio de este espíritu del miedo nos quiere controlar y nos quiere robar la fe. El deseo de Satanás es de enviarnos todo espíritu de incredulidad y duda, atándonos así para que seamos derrotados y no podamos cumplir con los propósitos de Dios en nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros nos paremos y enfrentemos a nuestros enemigos, nunca escaparnos de ellos. Cuando nos escapamos de nuestro enemigo estamos siendo influenciados por un espíritu de miedo. Al enfrentar el miedo estamos haciendo algo difícil, algo doloroso, ¿sí? Pero el no enfrentarlo es peor todavía. El miedo crece y se hace una llaga, haciendo cada vez y más doloroso, hasta que experimentamos una muerte espiritual. En cambio, al enfrentar el miedo, estamos recibiendo la mejor terapia. Una vez que ese miedo se ha ido, experimentaremos la libertad, el gozo y experimentaremos la vida de Dios. Mantenga Filipenses 2:2 en su mente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a ocuparnos de esto, no lo vamos a dejar a un lado. Segunda de Corintios 3:18 nos hace recordar que como creyentes siempre estamos siendo transformados, ¿sí? Nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sí. Mire esta lista, escuche esta lista para terminar. Tenemos temor y miedo, ansiedad, tensión, control de otros, dolor, desconfianza. La desconfianza está alimentada por un espíritu de temor. Tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a tener una vida perdida, tenemos miedo a ser abandonados por otros, miedo al abandono, miedo de animales, miedo a la amargura de otros, miedo a las palabras de otros. Hoy yo no quiero, no me hables así porque no. Miedo a las malas noticias, miedo de estar solo, miedo de ser controlado, miedo de ser libre, miedo de ser robado, miedo de ser avergonzado. Hay personas que tienen miedo de gérmenes, miedo a ser humillados, miedo de locura, miedo de ser juzgado, miedo de comida, de ropa, miedo a la soledad, miedo a de ser traicionado, miedo al fanatismo, miedo a la crítica, miedo a la desaprobación, miedo a las enfermedades, miedo a los doctores y a los hospitales, a los dentistas, miedo de manejar,
no sé, miedo del papá, miedo del fuego, miedo a las alergias, miedo de perder amistades, miedo al hombre, miedo a los desastres naturales, miedo al dolor, miedo a la pobreza, miedo a hablar en público, miedo a ser castigado, miedo al rechazo, miedo a las responsabilidades. No, yo no quiero eso, no. Miedo al éxito, miedo de sufrir, miedo a la oscuridad, miedo del enemigo, miedo al futuro, miedo a lo desconocido, miedo al agua, miedo al horror, miedo a la inferioridad, miedo a la noche, miedo al pánico, miedo a las supersticiones, a las sospechas. Y yo en esta mañana quiero que usted ore conmigo. Diga: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo confieso y me arrepiento de invitar al miedo a mi vida. Y me arrepiento por todas mis generaciones pasadas. Te pido, Señor Jesús, que me perdones. Me propongo y decido perdonarme a mí mismo, de todo corazón, por permitir que el miedo entre a mi vida. Y me desato de este miedo en el nombre de Jesús. Y por el poder de su sangre, cancelo todo poder y autoridad de Satanás sobre mi vida por este miedo. En el nombre de Jesús, le ordeno a este miedo salir de mi vida. Espíritu Santo, te invito a que vengas a mi corazón y que me sane de este miedo. Te pido que me hables tu verdad sobre esta situación. Mientras usted ora así, el Espíritu Santo puede hablarle. Escriba lo que el Espíritu Santo le diga o lo que Él está mostrando. Dios le ha dado a usted el poder y la autoridad de su Hijo Jesucristo para derrotar al miedo. Su Espíritu Santo se une al suyo para echar fuera de su vida toda influencia de Satanás. Y ahora usted puede vivir una vida plena de valor y de victoria. Amén. Que el Señor le bendiga. Llegó el momento de despedirnos. Y ahora que el Padre Celestial le bendiga y le guarde. Que el Señor Jesús haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga misericordia. El Espíritu Santo alce su rostro y ponga en usted su paz. Le deseamos un bendecido día en su presencia. Este programa se difunde desde su emisora central AM 1530, Radio Cántico Nuevo en Elizabeth, Nueva Jersey, Estados Unidos. También estamos transmitiendo en varias emisoras hermanas en el territorio americano, el Caribe, América Central y Sudamérica. Si usted desea comunicarse con nosotros en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, en todo el territorio americano y Puerto Rico, puede llamarnos al 973-200-0437, 973-200-0437. Allí puede dejar un mensaje y le responderemos lo más pronto posible. Si desea comunicarse vía correo electrónico, visite nuestra página en puertadelrey.org, 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 y puede dejarnos un mensaje. A través de Facebook nos encontrará bajo mi nombre, David Greco. Si desea enviarnos correspondencia postal, escriba a Puerta del Rey, Caja Postal 444, Clifton, N.J. 07015, Caja Postal 444, Clifton, N.J. 07015. Y ahora nos despedimos y nos encontraremos nuevamente en la Puerta del Rey.